El sindicato del mal cine. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Esta vez, bienvenidos, más que nada, a un nuevo episodio del Sindicato del Mal Cine. Esta vez, lo que nos reúne el día de hoy a su servidor y a Joan Sebastián es Howard the Duck, una película que vaya que marcó esa piedra en el camino en la década de los 80s, quizá, y más bajo el nombre en la que es producida, ya que es parte de George Lucas. Entonces, ¿quieres decir algo, Joan Sebastián? Claro, querido Cristian Castro. Eh, Antes que nada me gustaría preguntarnos, ¿no? Y preguntarle a la gente que nos escucha si conoce este personaje. ¿Tú lo conoces, amigo Braulio? ¿Lo conocías previamente a la película? Simplemente, te seré sincero, quizá hace como un año que no tenía ni idea de quién era este pato, hasta que vi a mi hermano ver uno de estos videos en internet acerca de los cómics, y así es como pues logré ubicar a este personaje dentro de las historietas, ¿no? Y que, bueno, mucho ruido también fue el estreno de esta película, ¿no? Porque aunque no fuese un personaje tan famoso como lo era Spider-Man, y todavía lo sigue siendo, este tenía como un propósito. Quizá nos puedas contar algo al respecto, John Sebastián. Sí, yo creo que antes de empezar de lleno a hablar de la película y de la telenovela que se convirtió, y al mismo tiempo la innovación que también fue la película, me gustaría hacer un hincapié y ponernos un poco en contexto, ¿no? De quién es Howard the Duck. Estamos en una época de muchos cambios, una época en donde la gente estaba muy esperanzada en el qué pasará en el futuro, en años venideros. Pero así como tenemos esta ideología, se podría decir, dentro de la cultura pop, pasaron dos fenómenos muy interesantes, ¿no? El primero de ellos fue que en los años 80, principios de los 90, que es donde está ubicada la película, el cine de superhéroes no estaba tan bien cimentado, tan bien desarrollado como en la actualidad, ¿no? Era más bien un cine que estaba muy destinado a fracasar. Las adaptaciones al cine de superhéroes no eran muy taquilleras. Pero, por otro lado, dentro del ambiente del cómic, se estaba viviendo, digamos que una nueva época dorada, ¿no? Para muchos conocedores será bien sabido que dentro de esta época se desarrollaron clásicos del cómic como Daredevil Reborn, o más bien Daredevil Born Again, en la última cacería de Kraven, de Spider-Man, etc. Y dentro de ese gran boom de cómics nace Howard the Duck. Howard the Duck, como historieta, nos cuenta la historia de un pato que tiene aventuras, digamos, interdimensionales, interespaciales, y con un tinte muy picarón, se podría decir. Entonces, tras esta gran auge del cómic, uno de estos beneficiados fue Howard the Duck, con una popularidad, digamos, muy mediana, porque tampoco fue una obra que fuera reconocida tan abiertamente ni con una popularidad alta. Pero pues sí, un título que era muy interesante y donde precisamente George Lucas vio una oportunidad. Exacto, es
como, bueno, ver a Lucas haber sacado estas dos franquicias, ¿no? Como Indiana Jones y también el todo el dinero que le está imprimiendo a su nuevo proyecto que era Star Wars. Viene y saca esta película. Y me parece que, bueno, le estuvimos comentando antes de que iniciara el programa. Me comentaba John Sebastian que había como una necesidad, ¿no? A la hora de recuperar la inversión imprimida en estas últimas películas como sus proyectos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, comencemos con el gran drama que fue Howard the Duck. Howard the Duck en un principio, más que una adaptación, era una reimaginación de lo que pasaba en el cómic. Pero por lo que tengo entendido, hubo muchas quejas de que no se podía adaptar la picardía del cómic al cine para los fans del cómic, y los fans del cine lo tomaban como un humor tal vez muy elevado, a diferencia del cómic, ¿no? Y desde un principio hubo problemas en esta adaptación por estos, se podría decir, temas de intentar encajar con toda la competencia de cine que ya existía, ¿no? Tenemos películas como Volver al Futuro, tenemos películas como el mismo Star Wars de George Lucas, Jurassic Park. Cabe destacar que en esta película George Lucas no es el director, sino es el productor. La película la financió con alrededor de me parece que son $37 millones de dólares, perdón. Le intenta financiar como una película que va a innovar, entre comillas, el mundo de estas botargas animatrónicas que tan de moda estaban y que tan presentes tenemos con ejemplos de dinosaurios. Ustedes la recordarán, al Nene Consentido, a la familia Sinclair. Y ya hablaremos un poco de eso más adelante, pero la película aparentemente estaba llena de muy buenas intenciones, pero lo que pasaba en realidad es que George Lucas recientemente acababa de financiar uno de sus proyectos. Tal vez ustedes estén acostumbrados o no a oír esto, que incluso sale en un capítulo de Los Simpsons. Ese proyecto era el rancho Skywalker. George Lucas en estos días estaba muy endeudado, entonces vio una oportunidad en adaptar un cómic de Marvel a la pantalla grande. Su idea no era adaptar una obra ya consolidada, sino una obra, como ya dijimos, medianita, y decide tomar a Howard the Duck como una apuesta de recuperar su inversión del rancho Skywalker, cosa que lamentablemente salió pésimo. Tú, o sea, viendo el resultado que tuvo en taquilla, ¿no? Y que la catalogan como un fracaso, al mismo tiempo que, bueno, reúne todos los elementos de que el intento al respecto de la producción de George Lucas y compañía, ¿no? En hacer una cinta acerca de los superhéroes, y toma este personaje dentro de los cómics, pero no le funciona. Así como pregunta muy sugerente, ¿tú crees que estaría atrapado digamos, a las épocas de su existir, ¿no? De esta motivación, no solamente del propio George Lucas, sino de todo el equipo a la hora de hacer la película? Y que, bueno, obviamente, o sea, las películas de superhéroes actualmente son de las más populares, por no decirlas de las más financiadas, ¿no? Se recupera muchos millones de dólares a través de estos proyectos. Creo que sí, un poco digamos que el fracaso de Howard the Duck
en taquilla es principalmente que no estuvo enfocado en una época en donde las películas de superhéroes fueran taquilleras, y también creo que se debe mucho a que se quiso adaptar la obra a lo que era popular en ese tiempo. ¿Y qué era popular en ese tiempo? Temas muy parecidos a lo de Volver al Futuro, temas muy futuristas, temas muy espaciales, temas muy de sci-fi, pero sci-fi como teen, como juvenil, digamos. Estaba muy, muy enfocada la película a eso, y también hace de Howard the Duck, me parece una adaptación que, si bien en lo particular me parece interesante, la hace una película que en cuanto a argumento sea muy tibia. Justamente al principio, ¿no? Hablabas de cómo es que esta obra, con, bueno, las intenciones que fueron llevadas a cabo durante su elaboración, no resultaron. Y bueno, catalogaste esta película, Howard the Duck, como esta suerte de episodio en el evolisco, ¿no? Y al mismo tiempo ahorita lo acabas de reafirmar con ser tibia. Pues, bueno, quizá la forma en cómo maneja este personaje, ¿no? Cómo lo presenta. Ya no hace falta el hecho de presentar un ser extraño a nuestro planeta, porque simplemente todo traspasó al pato, ¿no? Es como el ser central, por así decirlo, en su sociedad. Y se olvida de eso. Al mismo tiempo se va consolidando esta historia, ¿no? De este personaje que al parecer tiene estos problemas, estas penas que les aquejan desde casa, y que al mismo tiempo se encuentra de un humor muy mal por estar a miles o yo que sé cuántos kilómetros de su casa. ¿Cómo es que da este paso que al mismo tiempo, bueno, no te voy a mentir, yo también lo encontré aburrido, ¿no? Cómo empezar a armar el hilo, los personajes eran como estúpidamente ridículos, que simplemente eran para hacerte reír, y como que las decisiones al fin y al cabo eran ok, todo estaba perdido, pues vamos a arreglarlo con el Kung Fu, no, Duck Fu. Era Quack Fu, ¿no? Me parece. Quack Fu, Quack Fu. Es que justamente regresando a lo que estaba diciendo, el problema de la película es que lamentablemente intenta ser muy parecida a un producto convencional, hacer un Volver al Futuro. Más allá de que tú hayas considerado la película aburrida, que yo no la considero aburrida, la considero absurda, definitivamente, pero aburrida hasta eso no, porque si bien le encuentras alguna gracia y hasta el momento yo diría incomodidad en algunas escenas, que por ejemplo son las interacciones de esta, ¿cómo se llama la protagonista? No lo recuerdo. Bueno, le decía Beverly se llama. Beverly. O sea, las escenas de Beverly con la botarga se te pueden hacer súper incómodas. ¿No te pareció a ti algo incómodo? Sí, y de hecho, o sea, quiero decir, cuando llegan a presentar a este personaje, no solo desde el principio de la película, sino desde antes, ¿no? Desde un tráiler, como que este personaje en una botarga que precisamente que está ahí, no sé si haya sido una mala decisión, ¿no? El hecho de hay que acercarnos al personaje a través de una botarga, pero pues es lo que había, ¿no? Es el presupuesto de la época y todo, la tecnología de eso. Sí, de hecho, ok, perdón. Ajá, al respecto de que mucha gente se dio una mala idea al respecto y vio algo que
para nada era de su agrado, ¿no? Una película para niños, para nada. Como ni siquiera pasan 10 minutos cuando sale este pato con las tetas, ¿no? Mientras estaba bañándose. Exactamente. Una escena Mientras, también muy random. ajá, mientras Howard atraviesa con su sillón las paredes de su edificio. Sí, justamente. Y regresando, daré un dato interesante acerca de lo que dices de la botarga. Un dato interesante acerca de esta botarga es que George Lucas en un principio había querido que Howard fuera el primer personaje realizado enteramente de CGI, pero debido claramente a las limitaciones de la época decidió pues optar por una botarga, y que probablemente pensemos que esta botarga es algo X o algo poco relevante en cuanto a la trama, pero técnicamente a mí me pareció muy interesante, porque no sé si sabías que esta botarga fue una, digamos que punta de lanza para los props de la época, para este tipo de props de alguien que tuviera que usar alguna botarga, porque en lo que más invirtió George Lucas en cuanto a producción fue en esta botarga, de modo que fuera la última innovación del universo. El actor, que de hecho, otro dato curioso, se usaron 8 actores, no me acuerdo si 6 o 8, pero entre 6 y 8 actores que interpretaron a Howard the Duck. Eran muchas personas pequeñitas interpretando al pato. Pero hubo muchos actores porque tenían que, digamos, que rolarse los turnos, porque las grabaciones eran muy largas, y además de eso, a pesar de que la botarga era muy cómoda, se tenía que controlar por un control remoto. No sé si sabías estos datos. Sí, me parece con los gestos, ¿no? Y como... Quizá no sea la cosa más expresiva del universo, pero Pero vaya para el que momento sí. fue una Ajá, innovación. a mí me parece que sí tiene su punto. Y no sé, yo creo que películas más adelantadas y que la hayan agradecido, ¿no? Ese tipo de avances. Se me ocurre Alien, por poner un ejemplo. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos rescatar de esta obra? De esta obra. De esta gran obra. Bueno, ahora ya hablamos de aspectos técnicos, un poco del contexto. ¿Qué te pareció la historia de Howard the Duck? Sin entrar en spoilers, ¿no? Porque da muchos giros de tuerca, a grandes rasgos, que como producto en general, como producto dentro de, ya dijimos, en un contexto de los 80s, donde todos querían ser el nuevo Volver al Futuro y ser un hitazo. Mira, me parece que esta actitud, ¿no? de Howard, de estar muy desmotivado a la hora de llegar a Cleveland, es mucho de lo que se esperaría en no sé, hasta finales de los 90s, cuando empezaron a poner así películas como Belleza Americana y ese tipo de cosas, ¿no? Como de la represión y ese tipo de cosas. Pero al final, obviamente eso no es lo que impera, ni tampoco es el tema central. Simplemente es el modo en el que se encuentra Howard, la frustración, ¿no? Y al mismo tiempo, los amigos que hace son la justificación de no solamente salvarse, o sea, no solamente salvarlos, sino también perder su boleto de regreso a casa. Y bueno, aunque es cierto que dices que sin spoilers, Así es. pues gracias. Pero pues ¿qué esperaban? Es una película del 86 y ya estamos en el 2020. Ya terminando el 2020, porque si vieron esto... Star Wars, seguramente ya vieron a Howard the Duck, y si no, recomendada. Una película que yo sí recomiendo ver, independientemente si la consideramos a lo mejor un producto no tan de calidad, que a mí me parece de una calidad muy alta. Pero si ustedes del agrado de las películas de ciencia ficción o no, yo lo recomendaría. Y es que, o sea, como que jala de cualquier otras cosas. Es que no creo que sea tan impactante o
o llamativo el hecho de que se enfrente este pato junto con las fuerzas armadas, ¿no? Que lo están persiguiendo la policía, etcétera, sino que agregan este elemento, ¿no? De extraterrestre tan grotesco o sea, en mi opinión, ¿no? Sí, Pero tal vez todos compartamos esa idea contigo, ¿no? De que tal vez lleguen algunos momentos bastante randoms en la película y que sean asquerosos porque sí, ¿no? sí, como que ya no saben de dónde jalar, ya no, al menos yo lo consideraba así de, bueno, quizás se habrán quedado sin ideas para el último, pero bueno, vamos a darle este último empujón, ¿no? Y pues termina salvando a todos. Sí, perdón. No, sigue. Por favor. Eso es todo. Creo que eso es todo. Seguro, porque si no, te corto otra vez. Por ahora estoy seguro. No, pues a mí incluso no sé si se tenga como una combinación muy extraña ya llegando a la parte final entre E.T., un capítulo de Alf y Los Hombres de Negro, la primera película de Los Hombres de Negro. Por estos tintes como muy, se podría decir hasta escatológicos, ¿no? Es que justamente volvemos a lo mismo. No es que sea una mala película ni que tenga una producción mala. El guión es un desastre, definitivamente. Pero yo lo consideraría una película muy entretenida. Yo pienso que incluso está un poco mal criticada por la gente en general. Si bien no es a lo que Marvel nos está acostumbrados a, digamos, a entregar en esos tiempos, ni George Lucas, tenemos un producto muy interesante. A mí me parece como los retazos de muchas cosas que funcionaban, ¿no? ¿Qué funcionaba? Las bandas de rock. ¿Qué le gustaba a los muchachos de ese momento? Pues como las pandillas, ¿no? El punk, las luces. Porque inclusive tiene muchos guiños a esta, también otra vez, este ciclo, ¿no? Que digamos que cada época tiene como su tiempo de liberación sexual, ¿no? Porque vemos en una escena a Howard como en un love hotel, ¿no? Trabajando. Y que hasta él dice, ay, aquí todos se quieren mucho. Y es una escena súper explícita que a mí me parece muy interesante. O sea, el problema yo creo que principal de la película y por lo que es muy mal criticada es porque intenta ser demasiado ambiciosa y en ese intento termina haciendo los recortes de muchas cosas, ¿no? No termina siendo una obra original, sino más bien como una especie de Frankenstein de tramas que funcionaron en otras películas. Refritos incluso de películas que le gustaban y hacía George Lucas. Muy interesante. Pero fíjate que con todo esto se me acaba de surgir esta pregunta al respecto y que bueno, actualmente este debate que hay con respecto a las películas comerciales versus las películas de arte y que al mismo tiempo la audiencia, los críticos organizan y estructuran esta crítica, ¿no? Al respecto de, bueno, qué habrá faltado, qué habrá sobrado, incluso. Y incluso no te puedes encontrar casos en internet como el subreddit de Fixing Movies, donde básicamente te tiran como 5 cuartillas de por qué no funciona esta película, de que incluso cambian la trama sin terminar de mover tanto a los personajes. Y pues sinceramente yo no estoy como para leer esas cosas diario, ¿no? Entonces de vez en cuando me meto cuando de plano ando muy aburrido. Y es que cosas como ya como en el episodio anterior, ¿no? Que Drácula 3000 fue una película muy de jajas, simplemente. Y esto no es el caso, ¿no? Esta no fue una inversión para nada basada en la gracia, basada en qué va a salir, sino fue una inversión a futuro, ¿no?
¿Cómo Así es que, cómo es que podríamos, eh, vaya, no quiero decir arreglando, pero sí al mismo tiempo verlo con otros ojos a Howard the Duck, ¿no? Te digo, podemos volver al punto, hace como 2 puntos antes. Me parece, repito, que la adaptación no... Pues en sí sí es una mala adaptación de guión, principalmente, pero como concepto no me parece mala. Más bien, te digo, va a sonar muy cliché, pero fue producido en una época equivocada y el mismo George Lucas dijo que con el tiempo se iba a convertir en un filme de culto, ¿no? Que la gente cuando saliera la película no la iba a entender porque no estaba acostumbrada, digamos, a un producto de esa índole. Y Pero... también había sí, leído que iban a rumorear una secuela, ¿no? Pero al final no pasó. no, no, no. Y con respecto a lo que dices del capítulo anterior de que fue una película más por memes que una película que se caracterizara por un valor cinematográfico alto, con un contenido interesante. En esta también, como ya dije, fue una apuesta de George Lucas para recuperar su dinero y estaba muy, muy, muy desesperado con hacerlo rápido y bien. Y en este caso yo creo que el problema de Howard the Duck es que se enfocó demasiado en aspectos técnicos de la época y en tratar de complacer a un montón de público, sacrificando gran parte de la historia. Sí, porque si te das cuenta cuántas películas... O sea, si te das cuenta, Howard the Duck pudo haber sido lo que hoy es Guardianes de la Galaxia, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si con el dinero y la tecnología pues que se consiguió en Howard the Duck le hubiera dirigido un James Gunn de la época, ¿no? O sea, hubiera sido algo totalmente divertido y probablemente estemos hablando de una película de culto, pero para bien, y no una película de culto para mal. Claro, aunque sí, aunque haya sido producto de su época, pues me agrada que incluso en ese tipo de guiños, ¿no? Que incluso te da el cine de ahora de superhéroes como Howard, pues puede que te dé la esperanza de, bueno, quizá no espere algo superior a lo que usualmente ofrecen las películas de ese tipo, pero me gustaría ver, ¿no? Un personaje como Howard the Duck en su forma, ¿no? Como, y con los efectos de la época, vaya, eso es demasiado ilimitado. Así es, mi amigo Aurelio. Y ahora, en tu opinión general, no hablemos de un te gustó o no te gustó, pero ¿qué te dejó la película? ¿Qué opinas al respecto? Una vez que la viste y ya escuchando, digamos, que toda la historia del contexto de cómo se realizó, ¿qué opinas después de ver la película por primera vez? Yo opino que no se las voy a dejar a ver a mis hijos hasta que cumplan 30. Pero, como dudo que me reproduzca, sinceramente pienso, ¿no? Quizá Howard the Duck sea esta expresión que dicen que es tan malo que es bueno. Y que quizá no a partir de eso apelan a que sea una película de culto. Hay que empezar a seguir esta película y alabarla de esa forma. Pero vaya, es gracioso el hecho de que haya existido. Y de que haya existido desde esa época, ¿no? Como que fue interesante la apuesta, ¿no? Y aunque nos guste o nos disguste, es muy graciosa al final. Es como que funcionó, pues al menos sí me burlé de ella, quiero decir. Claro. Sí, 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 completamente de acuerdo. Es una película que diría que es... Pocas veces me gusta decir que una película es mala. Me gusta decir que hay gente que alaba además las películas y hay gente
hace de menos películas que en algún momento yo consideré buenas, ¿no? Pero en el caso de Howard the Duck me parece una película entretenida, ni buena ni mala. Es muy entretenida, aunque no tenga sentido, porque te deja con cara de qué chingas estoy viendo a cada rato, ¿no? Desde la trama, desde cómo empieza con la escena de la bañera, luego te transporta una escena de los punks, luego la escena del beso, luego la escena del Love Hotel. Todo es un ir y venir de situaciones demasiado extrañas que hacen que estés como diciendo, ¿y ahora con qué me van a salir, no? Con el cambio de trama cada 2 segundos. La película se me hace, a pesar de que se me hace, te digo, tiene muchos problemas de guión, se me hace muy, muy dinámica. Nunca te deja así como con ratos, con espacios en donde no pasa nada, como lo veíamos en Drácula 3000, que había ratos que no tenían sentido, ¿no? O sea, si bien hay como unas justificaciones muy extrañas en la película, me parece que como producto cumple en ser un proyecto que intentaba ser ambicioso, pero terminó siendo medianito. Como un producto redondo al fin y al cabo, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos que podría cumplir en todos estos aspectos de lo que se puede catalogar como cine, ¿no? Perfectamente. Como sí. Yo diría más como un cine de entretenimiento. Porque... Ajá, pero es que cine de entretenimiento cuando dices en los años 80, dice, bueno, quizás es buena idea llevar a mi hijo a esta película con una botarga. Pero, pues, oye, ya hay un poco más de apertura a la información. Te puedes ver un tráiler, te puedes leer algunos comentarios, así un poco de spoiler y un poco de cuidado, ¿no? Pero te puedes dar un montón de información, ¿no? Al respecto de tal obra con solo investigar 5 minutos, ¿no? Sí. Si la vas a recomendar, pues vayan como que también un poco de discreción. Sí, te digo, yo creo que eran otras épocas y definitivamente fue un escándalo, ¿no? O sea, un escándalo porque la gente la consideraba mala y la gente la consideraba muy, hasta cierto punto muy ofensiva, ¿no? Muy liberal, entre comillas. Porque era todo muy explícito, o sea, ni siquiera se taparon, o sea, se me hace muy extraño que no se escandalizaron en tapar un pezón, pero sí se escandalizaron en tapar una relación de bestialidad, ¿no? Entre Beverly y Howard, que incluso la escena final es algo muy referente a ello. Pero no sé, o sea, sinceramente pienso que es una película que no encaja en su época. O sea, si bien sí es una película, pues, digamos malilla, si lo quieren ver de esa manera, con ese término que no gusta tanto. Se me hace una película que sí no fue bien entendida en su tiempo, diría yo. Y creo que no ha envejecido mal. O sea, si hay algún fan de Volver al Futuro y ve Howard the Duck, probablemente le guste. ¿O tú qué opinas? ¿Que no le va a gustar? Pero definitivamente lo que sí no haría es enseñársela a un niño. Para un niño es la cosa más inadecuada del universo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es bastante cumplidor en ese sentido de sacarte el what the fuck que estoy viendo. Y bueno, eso ya es suficiente, ¿no? Para cuestionarte, pues, qué tipo de película se te escogió, o sea, se te ocurrió escoger para ver hoy, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es eso, es la experiencia que nos dejan estas películas, así como Drácula 3000, este trago amargo. Pues yo tampoco consideraría esta película como un trago amargo, pues no es algo que de vida, o sea, como para mi vida, yo sí me veo volviendo a ver a Howard the Duck, ¿sabes? No me parece que sea tan mala que la odie, a eso me refiero. Simplemente que, pues, quizá, ¿no? Como tampoco no es producto de mi propia época, me parece aún chocante incluso. No sé, un poco desactualizado el hecho de tener ahí hasta un condón, ¿no? Sin estando sí, todo afuera, se le caiga de su cartera.
pues incluso se me parece hasta un poco desactualizada para nuestra época. Sí, bueno, era otro México, como diría un comediante, ¿no? Pero sí, definitivamente concuerdo contigo. Pero tal vez sí te voy a corregir. Yo sí estoy en desacuerdo con que digas que es un poco atemporal. Yo pienso que he envejecido mejor de lo que se pensaría, ¿eh? Porque en estas épocas, con la nostalgia y la fiebre de los 80s que se tiene últimamente, creo que es una película que encaja perfecto con toda la temática. Y si hubiera un reestreno en cines ahorita, yo creo que la rompería. No es porque es una película que da para memes macizo. ¿Sabes? En el futuro una restauración, ¿no?, de la película. Lo dudo mucho porque hasta se me hace raro que esté en Amazon Prime. Si la quieren ver, está en Amazon Prime. Yo la vi en inglés y en doblaje latino. Que el doblaje latino es excelso, es muy muy bueno y es igual de gracioso que el de inglés. Yo diría que hasta más. Pero dudo mucho que haya una restauración. La última versión que salió de Howard the Duck fue una versión en Blu-ray. Creo que, bueno, no recuerdo bien quién fue la productora que la sacó a la venta, pero la pueden buscar en Blu-ray. Si no, la pueden buscar en Amazon Prime, o pues ya saben, la pueden torrentear, pero no le digan a nadie. Exacto, ustedes chitones. Pero bueno, Braulio, ¿cuáles son tus conclusiones acerca de Howard Duck? Mis conclusiones al respecto de Howie. Pues, ¿qué te voy a decir? Yo creo que tanto escenas tan malogradas como ver a esta botarga intentar pelear, ¿no? Porque me parece súper irrisorio, ¿no? Como le lanza estas patadas o lo vuelca al delincuente. Hasta ver estas escenas donde están en este tipo de aeroplano, ¿no? Y se ven estas tomas cuando el aeroplano está por las calles de esta ciudad. Pues sí se me hacen más reales, ¿no? Pues tengo eso, como que estos pensamientos encontrados de quizá no me habrá gustado, quizá esto sí me gustó, me sacó esta risa. Pero pues al fin y al cabo yo me alegro de haberla visto, ¿no? Ser parte de esas personas que no solamente se quedan con este comentario acerca de la crítica en general sobre una obra. Sí, me parece que es un buen punto de partida, y qué bueno que la tocamos en el segundo episodio, porque nos damos cuenta que muchas películas en su momento y tal vez en la actualidad sean juzgadas por personas que sean más de consumir cine de nicho, ¿no? A lo mejor que estén acostumbradas a un estándar de calidad tipo Volver al Futuro, en el caso de las personas que la vieron en su momento. Y también que mucha gente la vuelve a ver justamente por el cameo de Guardianes de la Galaxia, ¿no? en esta escena post créditos. Pero sinceramente yo considero que no es una película tan mala como las personas la recuerdan o la critican. Pienso que más bien es producto de una serie de decisiones malas, de una producción que se enfocó más en recuperar su inversión que en hacer un producto de calidad, y que a pesar de todo eso destaca por ser una película, como tú dijiste hace rato, que es tan mala que es buena, ¿no? Sí. Con estos efectos, o sea, si hay alguna persona que nos escuche y que guste de las películas ochenteras con un montón de elementos absurdos, tipo que esta película se parece mucho a Kung Fury, podría gustarle, sinceramente. Creo que es si la tomamos como una película de comedia, de sátira, a lo mejor
con esto en mente y con estos ojos puede valorarla por lo que es un producto extraño de George Lucas, un experimento que no le salió bien, pero que al mismo tiempo es un producto muy, muy entretenido, diría yo. Y véanla, en verdad está bien divertido. Hagan que valga la pena, ¿no? La experiencia también. Hagan que valga la pena los 37 millones de dólares que invirtió George Lucas. Exacto, al menos que se quede en su en su memoria por un momento. Sí, es indudable que se les van a quedar varias escenas en la cabeza y van a decir ¿qué estoy viendo? Pero eso es, creo que ese es el valor más grande que tiene, que te deja muy entretenido. Al final que dices como, ok, o sea, no malgasté mi tiempo, vi una pendejada, pero... Sí, ¿dónde se fueron esta hora con 40 minutos? Sí, gástense... Ah, porque aparte la película es... Eso también debo decirlo, la película es muy larga y no se siente, dura casi 2 horas. Y son 2 horas llenas de diversión, la verdad. O sea, si van a gastarse el tiempo viendo memes, mejor vean Howard the Duck, sinceramente. Una película incomprendida, digámosla, en todos sus sentidos. Desde técnicos hasta a la hora de verla. Achilles. Sin más que... ¿Quieres agregar algo más? Pues ya dijimos que está en Amazon Prime, que estamos ahorita empezando, pero estamos en Spotify, estamos en YouTube y próximamente ya vamos a abrir las demás redes para que nos puedan seguir. Así es. Y también que sugieran qué películas quieren ver, o sea, si conocen una película que a lo mejor piensan que es muy desconocida o que es muy mala, pero que al mismo tiempo piensan que es de culto, nos lo pueden nos lo pueden hacer saber más bien. Y sería entre más rara y más extraña mejor. Sí, entre más rara y más extraña mejor. Puede ser de cualquier género, no importa. Aquí lo importante es darle un espacio a estas películas que en su momento fueron rezagadas y comprender su contexto y comprender por qué la gente piensa que son malas, ¿no? Así es. Bueno, sin más que agregar, yo también me despido de ustedes, la audiencia. Espero que hayan disfrutado de este episodio del Sindicato del Mal Cine. Nos esperamos en la siguiente entrega. Que no se hypeen, buenas noches. no sabemos qué es. Sí, todavía no tenemos ahí... Tenemos una vida. Exacto. Aunque no lo crean. Pero prometemos traer otro episodio de calidad. Definitivamente. De calidad, como diría el perro hermoso. Pero bueno, amigo mío, nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado el episodio y que disfruten la película. Adiós. Adiós.